Comenzamos la clase del día de hoy. Lo primero que quiero comentar con ustedes, ya la saludé, ya los saludé, es esta situación de la pausa académica o pausa docente que se viene. Entonces, miren, lo siguiente, nosotros ya habíamos hecho una planificación, de ustedes la tienen en su intranet de nuestro curso. ¿Ok? Y en ese sentido, se va a generar una pausa docente en la semana del 13 de julio. Eso es lo que se votó. Por lo tanto, yo lo que agregué acá, para que ustedes lo vean, acá, mira, agregué esto, dice, semana de pausa académica o docente. Por lo mismo, los contenidos programados serán vistos en la semana siguiente sin que esto signifique alterar la planificación de las clases. Me explico. Nosotros ya tenemos un orden de cuándo vamos a terminar. En ese sentido, pierdan cuidado con este espíritu, con esta política de máxima flexibilidad. Ustedes no se van a ver perjudicados con aquello, ¿ya? Y estaríamos terminando el semestre el 21 de agosto. Entonces, eso quería comunicarle, porque además esto significa que no vamos a alterar los trabajos que tenemos en la UTAMED. Pues bien, alguien se preguntará, ¿y la UTAMED, profe, no hay trabajo? No, porque los trabajos yo estaba esperando este tema de la pausa docente para poderlos cargar, pero todo lo que se viene en la UTAMED, que son las clases que están acá planificadas, yo ya les comenté y ya lo decidí que el trabajo que voy a colocar ahí, salvo la ficha de detectores, que es la materia que vamos a ver hoy día, y que la van a tener que trabajar acá el viernes o la próxima semana, salvo esa ficha que ustedes me tienen que enviar en forma grupal un trabajo, el resto de las materias yo coloco trabajos, pero sin envíos de parte de ustedes. Es decir, yo les propongo una lectura, un estudio, el desarrollo de una temática, pero no es necesario que ustedes me manden la ficha, alguna respuesta de la ficha, ¿ya? Sino que el trabajo lo desarrollan ustedes. Si van teniendo dudas, consultas, cualquier cosa, me lo van preguntando y lo vamos resolviendo. Pero esto con el espíritu de flexibilidad que se nos ha pedido este semestre. En ese sentido, y ahí quiero robarme por lo menos unos 5 minutos de parte de ustedes, es que yo siento que este curso de protección radiológica ha ido bastante bien. Creo que tanto ustedes como yo hemos ido colocando de nuestra parte para que el semestre se desarrolle de la mejor forma posible, con inconvenientes, con problemas, con dificultades, eso es innegable, pero ha existido una muy buena voluntad de parte de ustedes, de parte mía, de ir zanjando esas situaciones complejas que se van dando, porque es algo normal. Para mí, primera vez que estoy dando un semestre a distancia, y para ustedes, primera vez que están recibiendo una educación a distancia en su pasada por la universidad. Y en ese sentido, los resultados que obtuvimos en la primera prueba a mí me dejan muy contentos, porque fueron tres o dos personas las que obtuvieron una nota rojo, el resto de las personas obtuvo una nota azul, nota muy buena, 5,7, algo por ahí. También hubo dos compañeras de ustedes que, por razones que yo desconozco, no pudieron enviar la prueba, pero solo dos personas. Esa situación ya la remediamos, la conversamos con la jefa de carrera, e insisto, con la mejor voluntad, entendiendo estas particularidades que estamos viviendo, llegamos a un consenso con Maura y al final del semestre a estas dos compañeras yo les voy a tomar la prueba. Entonces, de esa situación es la propuesta que tengo yo para finalizar el semestre, que no alteren nada lo que ya teníamos conversado, y me gustaría recibir unas 2, 3 o 4 opiniones de ustedes de cómo vamos con esta asignatura. Sé que esta no es la única asignatura que tienen en este semestre, pero yo me tengo que hacer responsable como profesor de esta asignatura, y en ese sentido les quiero ceder la palabra para que podamos brevemente, y de ahí entramos en materia, saber y recibir de parte de ustedes retroalimentación de cómo vamos con la asignatura. Así que cedo la palabra.
Ya, a ver. Catalina, Coria, hija, ¿está por ahí? ¿Se puede activar su micrófono? Sí, profe. Vale, gracias. Hija, en relación a lo que yo les planteaba, brevemente su opinión en términos de la asignatura, cómo se ha sentido usted, cómo ha ido el avance. Por favor, si me pudiera retroalimentar, no tiene que decirme que las cosas van estupendo y maravilloso, sino que sea muy sincera porque yo me tengo que hacer responsable de eso y ver cómo puedo seguir mejorando la entrega de este semestre a distancia. Hija, con toda confianza. Personalmente he ido bien, o sea, más o menos bien. ¿Qué nota se sacó en la prueba? En la prueba un 5. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Igual hay, o sea, hay ciertos temas que me complican, pero creo que voy bien. Igual. Perfecto. Y ¿Alguna sugerencia? ¿No? No hay sugerencia. Perfecto. Vamos a darle la palabra a don Ramón, a don Juan Quesada. Juanito, ¿puedes activar tu micrófono si eres tan amable? No está Juanito. Perfecto. Vamos a conversar con un gato blanco que hay acá, don Rodrigo Figueroa. Don Rodrigo, ¿sería tan amable de activar su micrófono? Rodrigo. ¿Se me escucha, niño? Colóqueme un dedito digital por lo menos. sí, Sí, vale. Sí, Ya. sí, profe, se se escucha. escucha bien. Sí, profe, sí se escucha bien. Vale, vale. Ya es que como las dos personas no han querido hablar y está bien, recuerden que ningún profesor puede obligarlas, ni obligarlos, ni a hablar, ni a mostrar la cámara, ¿ya? Así que en ese sentido no se preocupen, si no quieren hablar, está bien. Perfecto, Juanito, ningún inconveniente. La Rocío Sánchez. Rocío, ¿estás por ahí? Hola, profesor. Hola, hija, buenas tardes. La misma pregunta que estoy haciendo, si, ¿cómo va usted con la asignatura, dificultades, algún tipo de retroalimentación, por favor? Siento que voy bien. Dificultad hasta ahora la del principio, pero ya a esta altura como que se han ido superando. Igual respecto específicamente de la asignatura, nada. Sí, por supuesto. Sí, 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 por favor. ¿Qué Nada. nota se sacó en la primera prueba? No puedo verlas, no me aparece. Ah, pero tú fuiste una de las dos personas con la chica La Torre que no rindieron la prueba, ¿cierto? No, profe, yo ¿No? se la di. Ah, no. Vale, ya, entonces no era usted. Pero bueno, ¿alguna retroalimentación, algo por mejorar el tiempo que nos queda? Nada, nada en particular. Ok, muy amable, gracias por su tiempo. Vamos a hablar ahí a don José Rivera. Don José, ¿está por ahí? Hola, profe, buenas tardes. Hola, don José, ¿cómo está usted? Aló, Vale, José, en la misma línea que estábamos conversando con tus compañeras, eh, ¿alguna retroalimentación de la asignatura? ¿Cómo va usted? ¿Dificultades? Por favor, soy todo oído. no estoy dentro de la asignatura, no tengo nada en específico en la prueba. Pero la prueba me fue bien, supongo que me fue bien. ¿No? ¿No ha visto la nota? Sí, me sacó un 5,3 parece. Ah, muy 5, bien, muy bien. Perfecto, me alegro, felicitaciones. Bueno, y
A ver, ¿a quién le pregunto? ¿O quién quiere hablar? Pues, perdón. Víctor Javier Román. ¿Así es, Víctor Javier? Hola, profe. Hola, hijo. Gusto saludarlo. Por favor, Igualmente. micrófono Em, suyo. bueno, personalmente, el desempeño de mi prueba no me fue mal, no me puedo quejar. Em, Particularmente siento que o sea, quería, antes de dar la crítica, felicitarlo a usted porque me gustó la forma que hizo en las alternativas. Encontré o sea, amigable la forma y fácil, independiente de la plataforma y la forma en que tengamos cada uno, o sea, computadores, tablets, celulares, para todo fue compatible, así que agradezco el gesto. Qué bueno. Eh, lo que sí, así como que podría, bueno, no es como modificar, sino que quería consultarle por el tema de que, al menos a mí no me pasó, pero eventualmente a los compañeros que no les llegó la prueba, ¿eso fue porque que no enviaron la prueba? O porque yo lo que le entendí a usted cuando dio la explicación es que al momento de terminar la hora, los documentos se envían automáticamente. ¿Es así? ¿O al momento de acabar el tiempo, el documento, si es que no lo envié, no queda como no enviado? Eso, vale. Ah, Gracias, ya. gracias, hijo, por su intervención. No, pues ustedes Lo que tienen. pasa es que no es que no se mandaron, es que no llegaron. Ah, Las dos Claro, personas que tuvimos problemas fue eso, que terminamos la prueba, se cargó como que hubiésemos terminado la prueba, pero no le llegó al profesor la prueba. claro, ya. eso va a quedar en el anecdotario de la asignatura, porque, claro, no se sabe, porque yo como profesor tengo la legítima duda de pensar que no enviaron la prueba. La alumna tiene la legítima duda de pensar que la prueba la enviaron y no me llegó a mí. Entonces, en ese sentido, como ambas partes tenemos una actitud favorable a poder solucionar los problemas, es que la prueba se la voy a tomar al final del semestre y ahí van a poder obtener su nota. Pero son los inconvenientes de esto, ¿me entiendes tú? Lamentablemente, y ahí vamos aprendiendo de estos errores. Entonces, en ese sentido, moraleja, para la próxima prueba, que la voy a hacer por el mismo sistema, ustedes no esperen hasta los últimos 2 minutos, 5 minutos, sino que envíen la prueba 10, 15 minutos antes del término. Porque yo creo que el tiempo está absolutamente sobrado de cariño, porque yo en general, para esas pruebas de 40 preguntas, doy 50 minutos, máximo 60 minutos. Entonces, en general, la dificultad de las pruebas mías está en que yo lo hago pensar, razonar rápido. Por eso le Mm. acorto el tiempo. Pero dado que estamos con este semestre a distancia, lo conversamos también con ustedes, yo les di mucho más tiempo. Por lo tanto, hay enseñanza para las personas que no tuvieron esta dificultad, que no vuelvan a tener ese problema. Profe, Pero fue culpa de BTR. Sí, pues si al final de BTR, de Movistar, de Intel, de Claro, y aparte que tanta gente que ahora estamos conectados, por lo tanto las líneas andan sobrecargadas, pues eso es así. Así que eso, chiquillos, eso, chiquillas, gracias por profe, sí, adelante, Manuel. no, yo decía, para que no se volviera a repetir eso, dar la opción de una segunda alternativa, o sea, que prioridad sea enviarlo a UTAMED y que ustedes, por ejemplo, su correo y se envíen ambas, y si, a ambas opciones. Y los pocos alumnos que por X razón no llegaron a UTAMED por sobrecargo, por lo que sea, usted igual tendría el respaldo de que a cierta hora sí se envió la prueba, pero por correo. Como una Manolito, alternativa para evitar este problema. sí, lo que pasa, Manolito, es que el sistema automático no pasaba por UTAMED. Lo que sucede es que yo, por ejemplo, el link yo se lo hubiera enviado yo directamente, pero simplemente para seguir usando la plataforma se activó a través de la plataforma UTAMED. Pero el que corte el tiempo no es ni UTAMED ni yo, sino que uno lo programa en el Google. ¿Entiendes tú? Es lo mismo que la encuesta que genera el Google. No, yo lo decía por el hecho de que si la termino bien, la envío por UTAMED, pero a la vez la envío, por ejemplo, a su correo para tener el respaldo en caso de que por X razón en UTAMED hubiera un problema y no le llegara.
y tuviera respaldo que sí, en el correo a tal hora va a indicar que le llegó, por ejemplo, y eso le deja el correo. Dice la hora en que yo le envié el correo, que tú lo abras 5 días después. Manolito, voy a preguntar entonces la opción de que se envíe a mi correo. Porque así se evita, porque Sí, aparte que le va a porque así indicar lo exactamente hacemos la con hora el en que se profe envió. Noset y Bien. yo si hubiese sabido le hubiese sacado foto a toda mi respuesta que estaba súper segura, profe. Vale, ya, mira, yo acá, ustedes saben que cada uno tiene su conocimiento, sus capacidades, y yo en esto me estoy asesorando por la gente experta de la UTAMED, y ellos me plantearon esa forma, pero si existe además una suerte como de doble opción, lo tomo, lo voy a conversar con ellos, y si eso a ustedes le ayuda más a evitar este tipo de problemas, obviamente lo damos por hecho, ¿ya? Así que, gracias Manuel, lo tomo. Profe, Y yo tengo que Rosita, decirle dos adelante. cosas. Sí, dos cosas. La primera es que no acorté el tiempo de las pruebas, porque a mí al menos personalmente yo la mandé, pero al ras de tiempo. Y lo segundo, que quería dar las gracias por la baja de carga de la página, porque nos ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho ese asunto de no tener tanta carga de guías en UTAMED. Así que gracias. No, súper, súper. Sí, sí, eso es aprendizaje para todos. Y con respecto a lo del tiempo, yo no he dicho que voy a disminuir el tiempo, por si acaso. No he dicho. Sí, pero dijo que el presencial daba menos tiempo, no se le ocurre Cuando era presencial, claro, y los que están dando por segundo el ramo conmigo saben que los tiempos eran menos, pero era presencial, pues. Ahora no se preocupen, sí, el tiempo va a ser el suficiente y más para que ustedes tengan la tranquilidad de responder vuestra prueba. Bueno, entremos en materia si son tan amables. Ustedes ya tenían esta presentación. Yo lo que les sugiero, ¿saben qué? Es bajen todo el material completo de la intranet, ¿ya? Completo. Ahí están las presentaciones, están los documentos, que van a ser los documentos que tienen la materia, que tienen el texto, para que ustedes puedan, en el fondo, ir avanzando en esta asignatura. Hoy día nos corresponde una temática que es muy, muy interesante y que dice relación con poder conocer estos instrumentos que nos sirven a nosotros para poder darnos cuenta que estamos frente a las radiaciones ionizantes. Porque como ustedes bien ya lo saben a lo largo de estos años que llevan en la carrera, la particularidad que tienen las radiaciones ionizantes es justamente que nosotros no somos capaces de detectarlas directamente. No somos capaces de detectarlas directamente a través de nuestros sentidos. No se escuchan los rayos X. Yo no huelo las partículas alfa. Yo no voy a saborear las partículas beta. Por lo tanto, lo que uno hace es poder detectar, cuantificar estas radiaciones ionizantes a través de los mecanismos de interacción de la radiación con la materia. Y yo lo que hago es simplemente poder darme cuenta que existen y las mido a través de esta interacción de la radiación con la materia de diferentes formas, y es lo que nosotros vamos a conversar en esta clase. Lo primero, desde el punto de vista práctico, es muy importante que ustedes puedan comprender la diferencia entre tres conceptos que parecieran que son iguales, pero son cosas distintas. Lo primero, hablar de los detectores, ¿ya? Y el concepto de detector, como dice ahí, va a ser un instrumento, un aparato, que va a servir para detectar la presencia de la radiación. Es simplemente una suerte como de alarma, que estamos en presencia de la radiación. No tiene características de que su precisión sea muy alta. No. Lo que a mí me interesa con un detector es saber que estamos en presencia de la radiación. Entonces, muchas veces lo que se hace es utilizar
sonidos. Sobre todo cuando ustedes están buscando una fuente radiactiva, van con algún tipo de detector, que puede ser un Geiger-Miller, y este detector Geiger-Miller se le asocia a la intensidad de la radiación que va cuantificando un sonido. Y en la medida que ese sonido aumenta, significa que está captando más radiación. Simplemente la estoy detectando. No la estoy midiendo, no la estoy, en el fondo, caracterizando. No estoy haciendo nada. Simplemente yo me estoy dando cuenta que estoy en presencia de una fuente de radiaciones ionizantes. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como un espectrómetro. Y un espectrómetro va a ser también un detector, pero que va a tener la característica, la particularidad de poder hacer inferencias, diferencias, separaciones entre los distintos tipos de radiación ionizante que existen. Y por eso que en la definición habla de que permite determinaciones o diferenciaciones cualitativas y cuantitativas. Espectrómetros, ustedes tuvieron física de las radiaciones o física médica o algo así, ¿cierto? Bacán. Entonces, ¿se acuerdan cuando con Bianca ustedes evaluaban los picos de energía de diferentes fuentes y veían unas cosas así como electrocardiograma? Esos son espectros que generalmente se cuantifican en función de la energía que está emitiendo esas fuentes de radiación. Pero los espectrómetros sirven justamente para eso, para caracterizar fuentes de radiaciones ionizantes. Y acá entramos a lo más importante para nosotros, que tiene que ver con los dosímetros. Y los dosímetros, en el fondo, son aparatos, instrumentos que te permiten a ti cuantificar el nivel de energía que se va a depositar, supuestamente, en vuestro cuerpo o en alguna zona que uno quiere estudiar en función de las radiaciones ionizantes. Y es lo que ustedes el día de mañana nunca van a tener que dejar de usar. Porque le hago la siguiente pregunta. Y es pregunta de prueba. ¿Un dosímetro te protege de las radiaciones ionizantes? ¿Sí o no? No, pues si lo que hace es medir, no es un sistema de protección. No, para nada. De manera indirecta podría decirse que sí. De forma indirecta porque te avisa. ¿Ya? Sería un sistema de protección indirecto porque te avisa que te estás exponiendo una cierta cantidad de radiación y debes o detener la exposición, o alejarte un tiempo, o revisar si los equipos están funcionando correctamente y radiaciones de fuga innecesarias, o estás haciendo mal los procedimientos. Por ahí podría ser un sistema de protección. Claro, lo que sucede es lo siguiente, que siempre y cuando este dosímetro te avise instantáneamente del nivel de radiación que tú estás teniendo. Pero si es un dosímetro no instantáneo, es un dosímetro de tipo pasivo, que lo vamos a ver, una caracterización. Entonces, vámonos nosotros a ejemplos. Ustedes saben que a mí me gusta contextualizar lo que ustedes el día de mañana van a trabajar. Entonces, ustedes van a trabajar en radiodiagnóstico, radiografía, mamografía, escáner. En general, la mayoría de ustedes se va a dedicar a eso. No es que yo lo esté prediciendo, simplemente que ahí está la mayor fuerza laboral, la mayor necesidad de tecnólogos médicos. Y ahí lo que ustedes van a utilizar son sus dosímetros. El dosímetro nosotros siempre lo tenemos que utilizar en el pecho. En el pecho. Se supone que en esa posición es la posición de registro que está internacionalmente aceptada. La pregunta del millón. Un dosímetro se tiene que usar si yo uso protección, por ejemplo, un delantal plomado, que yo voy a tomar una radiografía y voy a filmar, me toca filmar al niñito, radiografía de pelvis, y la pregunta es, ya yo me coloco mi delantal, mi cuello plomado, ojalá que tenga el lente plomado y guantes plomados para filmar al niño, y ¿dónde va el dosímetro? ¿Va delante del delantal de plomo o detrás del delantal de plomo? ¿Qué se Detrás ve? del delantal de plomo. Detrás del Detrás. delantal. Detrás debería ir, porque yo quiero ver la dosis que me llega a mí.
La no la que Rosita, le está llegando al... ok, Manuel, ¿se entiende la idea? A ver, Rosita, justifique su respuesta. Va detrás del delantal plomado porque no justifica que vaya frente porque esa es la radiación de toda la sala. Yo necesito ver la radiación que me está llegando a mi cuerpo. Siempre esa es el razonamiento. El dosímetro tiene que estar pegado a mi cuerpo y detrás de todas las protecciones que yo vaya a utilizar. Es la única forma de cuantificar realmente cuánta radiación me llegó a mí. De otra manera yo estaría falseando los datos porque si yo coloco mi delantal y delante de él coloco el dosímetro, yo lo que voy a estar midiendo es la energía que le llegó al delantal. Pero lo que a mí me interesa, como bien dijeron muchos de ustedes, es cuánta energía me llega a mi cuerpo. Y esa energía que llega a mi cuerpo va a estar dada justamente por la radiación que va a estar en el fondo traspasando todos los blindajes o los elementos de protección que yo use. Vámonos al intervencionismo. Bueno, muchos de ustedes van a trabajar también en intervencionismo porque ha aumentado mucho los laboratorios de intervencionismo en Chile. Afortunadamente, yo ya les conversé, por ejemplo, que en Arica, de agosto del año pasado, existe un laboratorio de intervencionismo cardiológico vascular que nos permite enfrentar con mayor esperanza los infartos al miocardio. Porque ustedes saben que un infarto al miocardio generalmente es que se te obstruye una arteria coronaria. Y como se te obstruye una arteria, el único tratamiento que había antes en Arica era primero pegarte a Dios, harto rezo y anticoagulante, aspirina, aspirina. Pero cuando ya tiene un trombo, más encima hay colesterol, difícilmente con esos fármacos se va a diluir eso. Por lo tanto, lo que te hacen es un procedimiento invasivo, donde por medio de un catéter que es introducido por la arteria femoral o por la arteria radial, van a ver el lumen, el calibre de tus coronarias, y dependiendo lo que tú tengas, te van a colocar un balón, acá esto, la arteria, te colocan un balón, ese balón se infla y distiende justamente la arteria, pero no es que abra la arteria, sino lo que hace es que la arteria, como estaba con su lumen más pequeño, comprime en las paredes ese colesterol, esa grasa que había, y aumenta el lumen. Muchas veces ¿Ese es el sucede, spandex? ¿perdón? ¿Ese sería el spandex? Claro, esos son los famosos balones. Ese es el concepto, balones, ¿ya? Pero muchas veces sucede que necesariamente cuando tú insuflas, después eso se retrae, porque es tal el daño que hay. Entonces lo que se hace ahí es dejar una malla y esa malla se distiende y abre y mantiene el lumen abierto. Eso se llama stent. Exacto, eso se llama stent. Y un stent, por lo bajo, vale 1,5 millones de pesos. Y a veces te colocan 2, 3 stents. Para que se vayan haciendo una idea cuánto sale. Bueno, esto relacionémoslo con lo que estamos viendo en los dosímetros. ¿Escuchan a mi gato, cierto? ¿Escuchan a mi gato? ¿No? No, escucho. Bueno, yo lo escucho ya. Es que mi gato es muy cariñoso y yo estoy acá en mi oficina y él siempre se mete, así que si escuchan al gato, no se rían, ¿ya? Porque es parte de mi familia. Yo tengo señora, hijo, perro y gato. Y el gato es muy regalón, ¿ya? Bueno, paréntesis. Volvamos a lo que estamos conversando. Por lo tanto, cuando uno hace un procedimiento de intervencionismo, los tiempos involucrados de irradiación no son los milisegundos de una radiografía de tórax, no son los milisegundos de un escáner, sino que muchas veces son horas de irradiación, porque
¿Ustedes se imaginan lo complejo que es para el cardiólogo intervencionista el poder manejar por las arterias del cuerpo un catéter y alojarla de tal manera que llegue a la coronaria que estaba con problemas? Entonces, muchas veces hay horas de radiación. Y por eso que el intervencionismo cardiológico, el intervencionismo neurológico. Imagínense, si las coronarias son chicas, ¿cómo serán los vasos del cerebro? Que también hay neurointervencionismo. Más horas de irradiación. Entonces, ahí lo que se usa son dosímetros en el mundo de los ideales. En el mundo de los ideales. Usar el dosímetro que uno tiene, que es generalmente de TLD, o en Chile lamentablemente fotográfico, o, y esto lo van a buscar ustedes, ¿cómo se llaman los dosímetros que usan luz? Y se los dejo hasta ahí, ¿ya? Se los dejo hasta ahí, para que ustedes lo busquen. Son esos 3 tipos de dosímetros que se usan en Chile, pero en el mundo de los ideales, dado lo que comentaba, me parece quién era el que comentaba, que los dosímetros sí pueden servir también como un método de protección. Lo ideal es usar dosímetros electrónicos. Y esos dosímetros electrónicos se colocan en una pantallita dentro de la sala de procedimiento. Cada uno de los dosímetros tiene un numerito o un color. Y te va mostrando cuánta radiación tú vas acumulando. Y como te va mostrando cuánta radiación vas acumulando, obviamente esto te permite una mejor administración de la radiación y te permite, entre comillas, protegerte de superar cierto valor. Pero ningún dosímetro te va a ti a proteger de la radiación que ya midió. Por lo tanto, bajo esa lógica, los dosímetros no protegen de la radiación. Sí te informan del nivel de radiación que tú tienes. Si es un dosímetro instantáneo, tú vas a poder tener el registro, la valorización de esa energía que te llegó a ti en el tiempo real. Pero lamentablemente por temas de costo, porque esos dosímetros son súper caros, los dosímetros electrónicos que yo les comento valen 30.000 euros. Entonces, malamente un servicio de intervencionismo que con suerte le compran los delantales plomados que cuestan, no sé, 100, 150.000 pesos, va a invertir en tener una dosimetría electrónica de tiempo real. Entonces, ojo con todos esos conceptos que ustedes tienen que manejar al dedillo. Y desde ya les recuerdo lo siguiente: distancia, tiempo y blindaje. No hay más. Distancia, tiempo y blindaje. Esas son las estrategias que se conocen desde hace décadas, que nos permiten protegernos de la radiación ionizante y hasta el día de hoy se aplican. Hay otros conceptos más afinados, ¿cierto? Como por ejemplo los niveles referenciales diagnósticos que vamos a conversar. Oye, a todo esto me invitaron el 7, algo así. El 7, no, el 8, el miércoles 8, la próxima semana. Desde el Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Protección Radiológica me invitó a una charla, que la voy a dar por Zoom, para todo el Ecuador, para la gente del Ecuador, que tiene que ver con los niveles referenciales diagnósticos. Así que voy a pedirle a los colegas que me den la información para que ustedes se puedan inscribir y puedan participar de esa exposición, porque ahí voy a mostrar en una hora completo lo que son los niveles referenciales diagnósticos, materia que vamos a tocar muy tangencialmente con ustedes. Así que, y si no lo pueden ver, no pueden ingresar, les voy a pedir después la grabación y se las paso a ustedes y la cuelgo desde mi canal de YouTube para que tengan ese dato también. ¿Duda, consulta con respecto a lo que hemos conversado con respecto a los detectores, espectrómetros, dosímetros? Continuamos. Profe, ¿Sí? el que te pregunta es el termoluminiscente, ¿cierto? ¿Cuál?
¿El termoluminiscente? ¿Qué pasa con ese? Es que no te escuché, perdón. Ese es el Sí, dosímetro termoluminiscente que funciona con es el TLD, si no me equivoco. Yo claro. diría que no puede ser el OCL, lo ópticamente estimulable. Muy bien, excelente, señor. Ahí está. Ese es el de la luz. Ya, así que para que lo puedan buscar. Que es lo mismo que el TLD, lo único que cambia la fuente con la cual tú vas en el fondo, a liberar las cargas y que se emitan los fotones, ¿ya? Sí, exacto. Son como parte de lo mismo al final, la misma familia. Exactamente. Bueno, ahí está el esquema básico, chiquillos, llamémoslo así, un sistema de detección donde, en general, siempre vamos a tener un detector, pero un detector solo no es capaz de decirme nada. Siempre ese detector tiene que estar asociado a una electrónica. Y la electrónica lo que va a hacer es justamente eh, poder, llamémoslo así, mostrarles a ustedes de una forma que sea entendible el nivel de radiación que está acumulado. Cuando hablemos de magnitudes y hablemos de la magnitud de exposición, ahí vamos a poder profundizar un poquito más este concepto de cómo originalmente se midió la radiación. Pero el concepto de medición de la radiación, que antes era exposición, que después también hablamos de dosis, por ahí se mete el kerma, pero que al final del día es la energía que se entrega a un medio. ¿Eso cómo lo cuantificaron? Midiendo una corriente. Por lo tanto, indirectamente yo cuantifico la radiación midiendo la corriente. Las cargas eléctricas que nosotros lo vamos a conversar ahora. Ya, pero siempre existe ese esquema, necesariamente va a ser así. Ahí tenemos nuestros detectores, las nunca bien ponderadas cámaras de ionización, que son como súper útiles y dúctiles, ¿ya? Y estas caen dentro del concepto de detectores gaseosos que ya vamos a conversar, que uno de repente como que se confunde y dice, una cámara de ionización es distinto a un contador proporcional, y el famoso Geiger Miller, y ustedes se van a dar cuenta que son todos hermanos, sí, dependiendo del voltaje que le apliquen, como lo vamos a ver, dependiendo del voltaje que le apliquen, van a tomar los diferentes nombres, ¿ya? Pero acá hay ejemplos de cámaras de ionización que lamentablemente no las van a poder ver en vivo y en directo, pero sí hay muchos videos y estoy seguro que Diego tiene preparado cosas para que ustedes la vayan conociendo. Afortunadamente nuestra carrera en este tema de la investigación en dosimetría, protección radiológica, ha sido gracias a que desde la administración central, yo estoy hablando desde el año 2006, 2007, que hemos contado con el apoyo de la administración central para comprar instrumentación. Porque hasta que yo era alumno, o yo fui alumno hasta el año 98, ¿ya? Siglo pasado, soy bien viejo. Nosotros teníamos a un profesor que ustedes no conocieron, que se llamó David Moscoso Zárate. El profesor David Moscoso Zárate estuvo hasta el año 2006, 2007 trabajando, y el profesor David partió en la U como el año 75, 76. Entonces, ¿quién era David? Era el más antiguo, era el que nos formó a todos. En ese tiempo estaba el profe Galá, el profe Ballero, el profe Ló, estaba yo en ese tiempo yo era el más joven, imagínense, era el más jovencito. Después ingresó la profe Maura, pero bueno, la cosa es que en el tiempo que yo fui alumno, en los primeros años que yo fui profesor de la asignatura, nosotros teníamos 2 cámaras de ionización, dos, que duraron casi 25 años. ¿Gracias a quién duraron? Al trabajo del profesor David Moscoso.
porque él incluso las reparaba. ¿Quién repara ahora las cosas? ¿Ya? Entonces, con esto le quiero dar un sentido homenaje al profesor David Moscoso, que fue profesor de profesores, porque nos formó a muchos que ahora tomamos la posta y hacemos clases, y un sentido homenaje para él, y que donde esté muy bien el profesor David Moscoso. Bueno, ahí les muestro la imagen de un espectrómetro. Lo que yo les comentaba, el espectrómetro es la forma que va a tener esa fuente de radiación. Por lo tanto, acá yo puedo comparar, si hago una gráfica, puedo comparar picos, es decir, en términos de intensidad, cuál es la intensidad, es decir, la altura a una determinada energía, y ahí puedo ir diferenciando entre una fuente y otra fuente. Ahí hay ejemplos de dosímetros, acá están los dosímetros termoluminiscentes, que estas cositas blancas son los cristales, ¿ya? Los famosos cristales de yoduro, y que estos cristales tienen diferentes formas, y las formas van a estar dadas en función de cuál es el portadosímetro que nosotros vamos utilizando. Acá hay un dosímetro fílmico, que, insisto, en Chile lamentablemente hasta el día de hoy se utiliza, vamos a ver algunas características, pero el dosímetro fílmico, ustedes no, simplemente yo los invito a que se proyecten. Todos ustedes tomaron alguna radiografía en algún momento, ¿cierto? Porque pasaron por técnica de mantención. ¿Todos tomaron radiografía? ¿Con película? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. ¿Y tuvieron fotografía médica? ¿O no tuvieron fotografía médica? ¿Alguna vez? Sí, sí, profe, tuvimos fotos. Ya. ¿Y en foto le seguían pasando sensitometría o ya no? Con las curvas características. Sí, profe. Eso, ¿lo vieron? Bacán, ya. Entonces, imagínense lo que es asociar el grado de energía que te llega a tu cuerpo, porque eso es en el fondo la dosis, en función del grado de ennegrecimiento que tiene una película. Porque al final del día, lo que se utilizan son películas fotográficas, radiográficas, son para radiaciones radiográficas. Y las películas, ustedes saben que llega un momento en que no la puedes ennegrecer más. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que se hacía la estimación del nivel de radiación que te llegaba cuando la película no se ennegrecía más? Entonces, la incerteza que tiene la dosimetría fotográfica es tremenda. Claro, entre no tener nada, es decir, entre no tener ningún dosímetro y tener algo, es mucho mejor tener algo. Pero claramente, cuando ustedes salgan, ideal es que tengan dosimetría TLD o ASL, que es lo que actualmente a nivel mundial es lo que más se está utilizando. Bueno, veamos los tipos de detectores. Los tipos de detectores los vamos a clasificar por dos criterios. Primero, según el fenómeno en que se base su funcionamiento y según el momento en que presenten la información. Por lo tanto, según el primer criterio, vamos a tener nosotros estos tipos de detectores y también el concepto de detector de dosímetro, porque el dosímetro en el fondo va a ser un detector que te va a cuantificar la radiación. Entonces nosotros vamos a tener dosímetros que te miden la radiación por ionización y por excitación. Y según el momento en el cual te presenten la información, nosotros podemos hablar de detectores y dosímetros que son inmediatos o retardados. Retardados o diferidos, es decir, que en el momento, en el instante, no tienes tú la lectura, sino que tiene que haber un proceso para poder obtener un número, un valor. Y acá están los tipos de detectores y con sus clasificaciones y sus particularidades. Entonces vamos a tener los detectores y dosímetros, detectores y dosímetros, que van a ser inmediatos, retardados. Dentro de los inmediatos vamos a tener algunos que son por ionización
que son los gaseosos y los semiconductores. Vamos a tener por excitación, dentro de lo inmediato, que son los detectores de centelleo. Ojo, detector de centelleo se asocia con medicina nuclear, para que lo tengan clarito. Detector de centelleo, ustedes lo asocian con medicina nuclear. ¿Por qué? Porque es el principio de la gamma cámara. El principio físico de la gamma cámara es el detector de centelleo. Por otro lado, vamos a tener los detectores y dosímetros, que son retardados por ionización y por excitación. Dentro de los que son por ionización, el film fílmico, la película, y por excitación, el termoluminiscente y el radioluminiscente, OSL. Miren, acá yo les quiero hacer un alcance en términos de que ustedes tengan, en el fondo, una información que dice relación con el medio con el cual va a interactuar la radiación. Ya eso es súper importante, el medio con el cual va a interactuar la radiación. Entonces, cuando la radiación, chiquillos, interactúa con un medio que es gaseoso, ya sea partícula alfa, beta, gamma, lo que van a hacer esta radiación ionizante es arrancar electrones que lo componen, lo que ya hemos conversado, ¿cierto? Van a generar esta ionización. Cuando se genera este fenómeno de ionización, ¿ya? Cuando se genera este fenómeno de ionización, lo que ocurre es que se va a generar lo que se llama pares iónicos. Pares iónicos. Y conceptualmente un par iónico va a ser un ion positivo y un ion negativo. En ese sentido es como que ionizan el átomo, sale el electrón negativo y queda el átomo positivo. Estos conceptos, chiquillos, son los famosos portadores de carga eléctrica. El electrón y la parte del átomo que quedó positivo. ¿Y dónde está la particularidad que tiene que ver con la sensibilidad de este medio que utilicemos para detectar la radiación? Miren, la energía promedio para generar un par iónico en un medio gaseoso es de 33 electronvolts. 33 electronvolts. Y eso es un valor muy bajo, muy bajo. Ahora bien, cuando este detector, este dosímetro, es un medio sólido, acá vamos a tener nosotros que esta ionización, estos portadores de carga, van a llamarse electrón hueco. Por lo tanto, el concepto electrón hueco se va a asociar con detectores o dosímetros sólidos. Detectores o dosímetros sólidos. Ahora bien, la energía para generar esa radiación, esa separación, es solo de 3 electronvolts. Entonces, 33 en los gaseosos, 3 en los sólidos. Esa diferencia en términos energéticos, ¿qué les tinca? ¿Qué les da? ¿Qué características les van a imprimir a ese detector? ¿Cuál es capaz de detectar menor energía de radiación? ¿Un sólido o un gaseoso? Un sólido. Porque necesita menos energía para generar los portadores de carga. Excelente respuesta, muy bien. Y como tercera alternativa, tercera opción, tercera forma de producción, van a estar la emisión directa de centelleo, ¿ya? Y en la emisión directa de centelleo, que es el principio básico de los detectores de centelleo, donde el elemento se llama yoduro de sodio, que es activado con talio, o a veces con cesio. Ahí lo que sucede es que la energía necesaria para generar, en el fondo, esta emisión de luz es de 600 electronvolts. 600 electronvolts.
en la misma línea del razonamiento previo que hemos hecho, desde el punto de vista de la sensibilidad, de cuánto es la energía necesaria para generar un portador de carga, un elemento que sea sólido, es mucho más rentable, dosimétricamente hablando, que un gaseoso o un propio elemento de sentido. Miren, ahí está el ejemplo del detector gaseoso. Y el principio básico de la cámara de ionización, los contadores proporcionales, el Geiger-Miller. Y acá lo que nosotros vamos a tener en el fondo es un recinto, un receptáculo. Ese receptáculo va a estar lleno de aire, incluso puede ser aire común y corriente. Y lo que sucede cuando interactúa un haz de radiación en ese volumen de aire es que genera ionización. Al generar ionización va a generar carga. Y esta carga, cuando se corta la radiación, ¿qué pasará con esas cargas que se forman, chiquillos? Se Modifican. recombinan. ¿Vale? Porque genero la radiación, produzco la ionización, se separan, se generan los portadores de carga, pero yo corto la radiación y rápidamente se vuelven a juntar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo debo hacer es aplicar una diferencia de potencial que me genere un campo eléctrico. Por lo tanto, un detector gaseoso, para poder cuantificar la radiación que está midiendo, yo necesito aplicarle una diferencia de potencial. ¿Para qué? Para que me genere un campo eléctrico. Cuando yo tengo un campo eléctrico, cuantifico la intensidad de ese campo eléctrico, es decir, tengo la corriente, y yo puedo medir la radiación a través de qué cosa? De la cuantificación de la corriente. Y esa es la definición de exposición. Los famosos Coulomb partido por kilogramo, que hasta el día de hoy sigue siendo la forma de medir la radiación ionizante. ¿Se comprende cómo se produce? ¿Más o menos? ¿Lo habían visto esto antes? Sí, eso lo pasamos con el profe Diego en las primeras clases. Súper bien, impecable, impecable. Bueno, acá está el mismo ejemplo, ¿cierto? Que se genera la ionización y esto se va, en el fondo, a cuantificar los portadores de carga. Bueno, y acá yo las y los invito a que esto lo estudien con calma. Y este es el gráfico que explica las diferentes zonas por las cuales se va a mover un detector gaseoso, y dependiendo del voltaje que ustedes apliquen, ese detector gaseoso se va a comportar como una cámara de ionización, como un detector proporcional o como un Geiger-Miller. ¿Ya? Nosotros generalmente trabajamos con cámaras de ionización. Con eso trabajamos. Los contadores proporcionales se trabaja más en medicina nuclear. Y los Geiger-Miller se trabaja más para medir contaminación, baja intensidad de la radiación. Y hay ciertas características que yo los invito a que ustedes puedan estudiar y me pregunten las dudas, las consultas que puedan tener una vez que estudien esto, más la lectura que está asociada a esta ficha. ¿Ya? Ahí hay ejemplos de detectores que son cámaras de ionización. Nosotros como universidad afortunadamente tenemos varias de estas cámaras. Para botar un ejemplo, miren, esta cámara grandota que es la número 7, dice de 10 por 5 por 1800 centímetros cúbicos. Esta es una cámara que se utiliza para hacer los famosos levantamientos radiométricos. ¿Ya vieron con Diego el levantamiento radiométrico? Todavía no. No. Todavía no, profe.
Entonces, el levantamiento radiométrico lo que uno hace es medir los niveles de radiación dispersa. Por lo tanto, también ustedes ya conocen, intuyen que los niveles de radiación dispersa son, en términos de intensidad, son bajos. Por lo tanto, la única manera de poder tener la posibilidad de detectar eso es que el volumen de aire sea grande. Y ahí que el tamaño de la cámara sea grande, es decir, hay muchos átomos de aire disponibles para ser ionizados, aunque los fotones sean pocos. ¿Ya? Ese es el principio de este gran volumen. Ahí tenemos más ejemplos de cámaras de ionización. Miren, y acá otro dato súper importante, que el día de mañana más de algunos de ustedes se va a acordar de mí. Se los doy firmado. A ustedes les va a pasar que cuando estén trabajando van a ir de la Seremi de Salud de la región donde estén y les van a ir a medir los niveles de radiación. Típico que les van a decir, no, tu equipo está irradiando mucho. Y en general en radiodiagnóstico, aunque el equipo sea viejo, etc., los niveles de radiación son bajos, y si tú colocas un blindaje, el blindaje adecuado, 0,5 milímetros de plomo, no te pasa nada de radiación. O si tú tienes una pared bien hecha, de ladrillo, de bloqueta, mástil de concreto, la radiación dispersa no pasa. De verdad no pasa. ¿Ya? Pero eso yo no lo cuento, porque al final del día después me quedo sin trabajo si yo hago levantamiento radiométrico. No, mentira. Si les digo a la gente y la asesoro en eso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces me ha pasado porque cuando me llaman de hospitales de clínica, me llaman porque lo fueron a fiscalizar de la Seremi o de la mutualidad, porque, ojo, en Chile existen las mutualidades que en el fondo se pagan con plata que nos sacan a nosotros los trabajadores. Entonces, cada empresa tiene una mutualidad, y la mutualidad también te da asesoramiento, sobre todo en temas de seguridad laboral. Y también miden la radiación ionizante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Me llaman y me dicen, Carlos, ¿sabes qué? Vinieron de la Seremi y nos dijeron que detrás de esta pared el equipo está irradiando mucho. Perfecto. Y yo voy con mi camarita de ionización, hago las pruebas, mido, y yo digo, la tasa de exposición, o la tasa de dosis, o la tasa de Kerman, lo que yo esté midiendo, está dentro de los límites normales. Porque también otro error que cometen, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de sistemas de protección radiológica, es que cuando te van a medir la radiación dispersa en los puestos de trabajo, te miden valores de dosis instantánea. Es decir, cuánta radiación te llega en ese momento, y eso es incorrecto. Ustedes, anótenlo ahora, anótenlo. Siempre que midan ustedes niveles de radiación desde el punto de vista de la protección radiológica, para saber cuánta radiación les llega a ustedes, radiación ocupacional, las mediciones tienen que ser en tasa, en el modo tasa. ¿Se recuerdan que lo vimos en una de las clases? Cuando hablábamos de la radiación como variaba con la altitud, el modo de tasa es el valor de la dosis, o de la exposición, dividido por la unidad de tiempo. El tiempo. Maravilloso. No se le olvide nunca eso. Y los cálculos de protección radiológica es una vulgar pero eficaz regla de tres simple. ¿Ok? No hay que complicarse. Es regla de tres simple. Entonces, volviendo al ejemplo. ¿Qué ha sucedido? Y esto no es mentira, esto es pura experiencia. Lo que pasa es que la gente que trabaja en la Sereni, no en todas, pero en muchas, son personas que, primero, muchos de ellos entran por instituto político. Yo no tengo nada en contra de eso. Cada uno sabe cómo se gana la vida y está bien. No juicio de realidad ni de valor con eso.
Pero la persona que está encargada de radiación ionizante también está encargada de los niveles de ruido. Y también está encargada de los desechos de las aguas. Y una serie de cuestiones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que desgraciadamente falta especialización. Es la experiencia que yo tengo. Sin ir más lejos, la persona que está a cargo de la unidad de radiación ionizante de la Seremi de Arica, que radiación ionizante, insisto, es uno de tantos temas que ve esa unidad, es un enfermero. Es un enfermero. ¿Ya? Y los enfermeros que yo sepa no estudian protección radiológica. Pero bueno, el punto es que estas cámaras de ionización, si se fijan ustedes, tienen varios botoncitos. Varios botoncitos. Varios botoncitos. Varias perillas. Los que son más modernos, varias teclas. Y esas teclas, muchas veces te hacen variar la escala de medición. Entonces, las lecturas te las amplifica por 10, por un factor de 100, por un factor de 1000. Y las personas cuando te van a medir no saben usar estos aparatos. No saben usar estos aparatos. Y por eso es que, claro, le dan valores de radiación súper altos. Pero no es porque haya mucha radiación, es porque no saben utilizar los equipos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que preguntarle cuando vayan a medir es, ¿en qué escala está midiendo usted? ¿La medición es en escala directa? ¿O hay una amplificación? O lo otro es que te van a medir en técnicas de radiodiagnóstico con un detector Geiger-Müller. ¿Qué tiene que hacer un detector Geiger-Müller para los rayos X de radiodiagnóstico? No sirve. Claro, te va a dar una lectura. Te va a dar una lectura. Pero ese valor es absolutamente inconsistente con la realidad. Entonces, ojo, pestaña y ceja. Ustedes como futuros tecnólogos médicos, que van a ser el profesional que más sabe de radiación ionizante, en el consultorio, en la consulta, en la clínica, en el hospital, ustedes son los que más tienen que saber de detección radiológica, tienen que estar atentos con eso. Y el otro detalle, están anotando todo, ¿cierto? Porque todo eso se lo voy a preguntar en la prueba. El otro detalle, ¿cuándo fue calibrada esa cámara de ionización? Porque como son instrumentos que con el tiempo se van perdiendo su precisión, uno los tiene que mandar periódicamente a recalibrar. Y eso cuesta plata. Y muchas cámaras de ionización, muchos detectores de radiación no están calibrados. ¿Ya? Así que son las 7:04. Ya, no me quiero pasar más. ¿Duda, consulta? ¿Algo? Me falta un poquito de materia, lo terminamos la próxima semana. Y aparte ustedes ahora van a leer la información en la UTAMED. Pero, profe, terminamos a las 7:20. No, es que las clases tienen que ser de 60 minutos, estimada Rosa. Es el instructivo que tenemos nosotros, para evitar el cansancio de ustedes. ¿Ya? Está entretenido. En ese sentido, imagínate, más encima que yo soy el coordinador de vinculación con estudiantes de la DAE, y yo en mi clase me esté pasando, no puedo. ¿Cachai? Tengo que predicar con el ejemplo. No es que yo no quiera hacer... Sería completamente contraproducente eso. No, imagínate, el profe Úbeda... Está entretenida. Vale, yo igual estaba súper entretenido, pero lo cortamos, lo seguimos la próxima semana y repasen. Profe, para terminar, tengo una consulta. Vale. Con respecto a esto que habló del levantamiento ¿cómo se llama? ¿Levantamiento cuánto? Radiométrico. Radiométrico. Habló sobre la calibración de la cámara, como también si se trabaja en exposición directa o amplificada. No sé si se me arrancó algún punto. Sí. No, exposición, en el modo exposición,
¿Ya? ¿Es una medida instantánea o en el modo tasa? Ah, ya, ya. Las medidas, hijos, se tienen que hacer en el modo tasa. ¿Ya? Ahí Ya, profe. lo voy a concadenar cuando estemos en la parte de protección radiológica operacional. Yo les muestre los límites de dosis anuales. Después el límite de dosis llega mágicamente a una tasa de dosis por hora. Esa es una medida que te comparan las mediciones que uno hace. ¿Ya? Por eso hay que hacerlo en tasa. Pero ya lo vamos a conversar en ese momento. Ya. Les agradezco. Que bueno, hoy día hubo hartos participantes. Profe, una consulta, aunque nada que ver con la materia, pero sí con la prueba. ¿Las décimas están incluidas en la nota o todavía no? No. Todas las personas que tienen décimas lo van a ver con mi ayudante Pía en su momento, y ahí vamos a subir las notas, vamos a ordenar todo. Las notas que ustedes tienen son del puntaje que sacaron. ¿Ya? Entonces, no es que igual eso uno lo deja más tranquilo, porque también significa que fue una mejor nota que Papá, al estar con las décimas. papá está ahí al otro lado. Pero no se relajen, ¿ya? No se relajen porque vayan a reprobar, sino no se relajen para que sigan con la misma gana aprendiendo. Y lo relevante es lo que tienen que aprender, porque esto les va a servir para el resto de su vida profesional. ¿Ya? Así que yo me despido, un gusto, cuídense, seguimos complicados con la En cuarentena. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté muy bien, cuídese. Nos vemos en metodología con los que les corresponde metodología. Un abracito grande, cuídense mucho. Abrazos. Chao, abrazos. Chao, chao.